Nunca entendí por qué aquella noche la vecindad parecía respirar distinto. Como si todas sus paredes hubieran decidido vigilarme, siguiendo mis pasos con un murmullo áspero que se escondía entre los ladrillos húmedos. Yo conocía cada rincón del patio, cada grieta en el suelo y cada puerta que rechinaba al abrirse. Pero esa noche, algo se despertó allí dentro. Algo viejo, frío, como si siempre hubiera estado esperando a que cayera la oscuridad correcta. Me desperté sin saber por qué. Un temblor me abrió los ojos aún antes de que comprendiera que seguía acostado en mi barril. El viento pasaba por encima de mí como si quisiera levantarme a la fuerza, empujándome hacia afuera. Cada ráfaga traía consigo un olor a polvo viejo, a ropa mojada, a algo que no debía estar dentro de la vecindad. Me incorporé y sentí como si una sombra se escapara detrás de mí, demasiado rápido para que pudiera voltearme. No había luna. No había estrellas. El cielo era una sola mancha oscura que parecía derramarse sobre los techos. Por un momento creí ver cómo las ventanas vibraban, como si adentro hubiera algo arañando los cristales desde el otro lado. Pensé que quizá era mi imaginación, pero esa sensación de que alguien estaba respirando detrás de mí, justo sobre mi nuca, no era nueva. Llevaba días sintiéndola. Solo que nunca había sido tan fuerte. No sabía qué hora era, pero en el patio todo estaba demasiado quieto. No se oía ni el ruido de los gatos callejeros ni el crujido del tanque de agua. Solo un silencio espeso que amenazaba con tragarse cualquier sonido que yo pudiera hacer. Me quedé inmóvil, sosteniendo la respiración, esperando escuchar aunque fuera un grito ahogado o un portazo lejano. Pero nada. Era como si todos en la vecindad hubieran desaparecido. No tardé en notar que la puerta de la casa de don Ramón estaba entreabierta. Sentí un escalofrío que me bajó por los hombros hasta los dedos de los pies. Él nunca dejaba la puerta así. Siempre la cerraba, aunque fuera solo para dormir un rato o esconderse de las visitas de señor Barriga. Pero esa noche, la puerta se abría apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar escapar un hilo de aire frío que se deslizaba hasta el patio, serpenteando por el suelo. Me acerqué despacio. El piso estaba tan helado que cada paso me dolía, como si caminara sobre metal recién salido del hielo. Quise llamar a don Ramón, pero mi voz no salió. Algo en la oscuridad dentro de su casa me hacía sentir que si decía su nombre ocurriría algo horrible. Algo irreversible. Respiré hondo y empujé la puerta. El interior olía a humedad y a madera vieja. A ese aroma que se queda cuando alguien pasa demasiadas horas encerrado sin abrir las ventanas. Pero también había otro olor, más tenue. Un aroma rancio, casi dulce, que me revolvió el estómago. No sabía de dónde venía, pero parecía venir de lo más profundo de la habitación. No pude ver mucho al principio. Todo era un montón de sombras apiladas unas encima de otras, moviéndose como si tuvieran vida propia. Me tallé los ojos, intentando acostumbrarme a la oscuridad, y justo entonces escuché un susurro. No era un sonido claro, ni parecido a una voz humana. Era más bien como un roce, un gemido pequeño, casi un lamento contenido. Me quedé paralizado. Creí que don Ramón estaba allí, sentado en su cama, quizá despierto. Pero al avanzar, la sombra se deformó, estirándose por la pared, como si la luz que había afuera ya no fuera suficiente para mantenerla en su lugar. No había nadie sentado. No había nadie moviéndose. Solo la sombra. Esa sombra extraña, larga, que no coincidía con nada dentro del cuarto. Retrocedí un paso, sintiendo como algo frío me agarraba el estómago desde dentro. Quise darme la vuelta y salir corriendo, pero mis pies no respondían. Mi cuerpo entero estaba clavado al suelo, como si la casa de don Ramón se hubiera cerrado sobre mí y me negara la salida. Y entonces lo escuché otra vez. Un sonido ahogado, como si alguien intentara llorar sin que se notara.
como si alguien suplicara sin hablar. Y entendí que ese sonido venía del techo. Levanté la vista. No sé si lo que vi fue real o no, si mi mente inventó algo para llenar el vacío que había en ese cuarto. Solo recuerdo que una forma, una figura, colgaba en lo más alto, siguiendo la línea de la viga, balanceándose apenas con cada corriente de aire. No distinguí su rostro. No distinguí ningún detalle. Solo vi una silueta suspendida, inmóvil de una forma imposible para cualquier persona viva. Me cubrí la boca con ambas manos. Quise gritar, pero de mi garganta no salió nada. Mi cabeza imaginaba mil cosas, pero mi cuerpo solo sabía temblar. No avancé, no retrocedí. Me quedé allí, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara pasos en el patio. Eran lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando algo grande o húmedo. Me giré hacia la puerta y vi una figura pasar frente a ella. No era don Ramón. Tenía el cuerpo más ancho, la sombra más corta. Pensé que tal vez era el profesor Girafales, o quizá el señor Barriga. Pero esa figura no habló, no se detuvo, no miró hacia adentro. Caminaba derecho hacia el centro del patio, como siguiendo un rastro invisible que nadie más podía ver. Me obligué a salir del cuarto, no porque quisiera, sino porque algo dentro de él me empujó hacia afuera. Sentí una presión detrás de mí, suave pero firme, como una mano fría que me guiaba fuera de la casa. Cuando crucé la puerta, el aire se volvió más ligero. Pero el miedo se quedó pegado a mi piel, como si me hubiera manchado de algo que no podía quitarme. La figura seguía en el patio, de espaldas a mí. Quieto. Sin respirar. Y el silencio se hizo más profundo que nunca. Entonces escuché la puerta de la casa de doña Florinda abrirse. Y supe que lo peor aún no había empezado. La puerta de la casa de doña Florinda se abrió con un chirrido hueco que atravesó el silencio como un cuchillo. Nunca había escuchado ese sonido así, tan seco, tan lento, como si la madera no quisiera dejarla pasar. La luz del interior se encendió débilmente, derramándose sobre el patio como un resplandor enfermo, incapaz de iluminar más allá de unos pasos. La figura que había visto antes, la que cruzó frente a la casa de don Ramón, se quedó inmóvil. Ni siquiera pareció reaccionar al abrirse la puerta. Y por un instante, pensé que tal vez no era una persona. Tal vez no era nadie. Esa idea me caló los huesos. Doña Florinda salió con bata, el cabello desordenado, con esa expresión rígida que siempre tenía cuando algo la inquietaba, aunque esta vez había un temblor nuevo en su rostro. Miró hacia el patio como si buscara algo que debería estar allí, pero que no lograba ver. Su silencio me heló más que cualquier grito. Detrás de ella apareció Kiko, jalándose la manga, asomando el rostro desde la sombra. Sus ojos estaban abiertos de más, como si algo lo hubiera despertado sin avisarle. Daba la impresión de que quería hablar, pero no podía. Como si el aire no se lo permitiera. La luz que salía de su casa se estiraba hacia el patio, pero algo la frenaba. Como si las sombras fueran demasiado densas para dejarla pasar. Del otro extremo de la vecindad se escucharon pasos rápidos, nerviosos. Era el profesor Girafales, entrando desde la calle con su paraguas bajo el brazo, respirando agitado. Parecía haber llegado apresurado, como si alguien lo hubiera llamado, aunque nadie había pronunciado una sola palabra desde que todo empezó. Al ver la puerta abierta de doña Florinda, se dirigió hacia ella. Pero se detuvo repentinamente, mirando hacia donde yo estaba. No habló. Pero algo en su expresión cambió al verme salir de la casa de don Ramón. Fue como si su rostro se hundiera de golpe, como si entendiera que algo terrible había ocurrido antes de que él llegara. Su mirada pasó de mí a la puerta entreabierta. Sus ojos se oscurecieron, como si una certeza antigua y dolorosa se despertara en su memoria.
Antes de que pudiera dar un paso hacia la casa de don Ramón, se escuchó otro ruido. El chirrido metálico del portón de entrada. Era el señor Barriga, acompañado de Ñoño. Traía en las manos una carpeta doblada, seguramente con los recibos de la renta. Pero al ver el patio tan silencioso, tan apagado, se detuvo de golpe. Algo en el ambiente le borró la respiración. Pude ver cómo su pecho dejaba de moverse por unos segundos. El patio estaba lleno y vacío al mismo tiempo. Éramos muchos, pero nadie parecía capaz de romper aquel silencio espeso que nos envolvía como un pesado manto. La figura que antes había cruzado, la que estaba parada en el centro del patio, seguía allí, de espaldas, quietísima. Fue entonces cuando lo supe. Esa figura no debía estar ahí. Esa figura no pertenecía a ningún cuerpo vivo. Era como un eco oscuro, la sombra de un acto que ya estaba consumado. Un residuo que la vecindad se negaba a ocultar. El profesor Girafales reunió valor y avanzó hacia la casa de don Ramón. Cada paso sonaba como un golpe seco en el suelo. Los demás lo seguimos con la mirada, sin atrevernos a movernos. Cuando llegó a la puerta, la abrió un poco más. La oscuridad salió de allí como si fuera humo. El maestro se asomó. Y se quedó completamente inmóvil. No lloró. No gritó. No llamó a nadie. Su rostro se endureció, se quebró en silencio, como si algo dentro de él se desmoronara lentamente. Entendí que había visto lo que yo había visto. Lo que ninguno de nosotros quería confirmar. Los demás comenzaron a acercarse, temerosos. Yo me quedé atrás, sin poder acercarme otra vez. El miedo me sujetaba por la espalda, obligándome a observar desde lejos. El señor Barriga fue el primero en preguntar qué sucedía, aunque su voz salió apenas como un susurro. El profesor no respondió. Solo bajó la cabeza, respirando hondo, como si buscara fuerzas donde ya no quedaban. Entonces, sin que nadie le dijera nada, el señor Barriga avanzó con lentitud y miró dentro de la casa. Su expresión cambió de inmediato. La carpeta de la renta cayó de sus manos, los papeles se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Se llevó una mano al pecho, trastabilló, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Doña Florinda apretó a Kiko contra ella sin comprender. Ñoño se escondió detrás de su padre, aunque él ni siquiera lo notó. Y doña Clotilde, que había salido de su casa sin que yo la viera, se cubrió la boca, retrocediendo con los ojos llenos de un terror profundo, antiguo, como si aquellas sombras despertaran algo que ella ya conocía. Yo no pude moverme. Solo miraba la puerta abierta, la oscuridad tratando de derramarse hacia afuera, empujándonos con una presencia silenciosa. Nadie dijo la palabra. Nadie pronunció lo que todos entendíamos. Pero la vecindad entera se sintió distinta, como si un hilo hubiera sido cortado para siempre. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Un paso. Un segundo. Un tercero. La figura del centro del patio. Se estaba moviendo. No caminaba como una persona. Deslizaba los pies sin levantarlos, dejando atrás un rastro apenas perceptible en la tierra húmeda. Se acercaba lentamente hacia el grupo reunido frente a la casa de don Ramón. Nadie parecía verla. Nadie reaccionaba. Como si esa presencia solo existiera para mí. Su forma se iba aclarando, sin llegar a volverse completamente humana. Era como si copiara el contorno de un cuerpo, pero sin lograr completarlo del todo. Una silueta encima de otra, vibrando como si intentara recordar quién había sido. Cuando llegó frente a la puerta abierta, se detuvo. Y se inclinó. No hacia el suelo, sino hacia adentro. Como si reconociera lo que allí dentro había ocurrido. Como si aceptara lo inevitable. Como si esa sombra fuera el último suspiro que el cuerpo ya no podía contener. La temperatura cayó de golpe.
Sentí un nudo en la garganta, uno que me impedía respirar. La figura se giró hacia mí. No tenía rostro. Pero entendí que me estaba mirando. Que me estaba diciendo algo sin palabras. Que quería que yo supiera que nada de aquello había sido un accidente. Que había habido algo más. Un peso, un dolor, un secreto demasiado grande para un solo hombre. Intenté hablar. Intenté decir su nombre. Pero en ese instante, la figura se desvaneció. Como si hubiera sido absorbida por la oscuridad que salía de la casa. Y el patio quedó nuevamente vacío. El profesor cerró la puerta con una lentitud infinita, como si quisiera impedir que la sombra escapara otra vez. La vecindad, desde entonces, no volvió a ser la misma. Y yo ya no pude entrar nunca más a la casa de don Ramón. Porque cada vez que lo intento, incluso ahora, años después, siento que una mano fría me toca el hombro. Y una sombra sin rostro se inclina para ver si también yo, algún día, decidiré seguirlo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.